Vivimos rodeados de números, los usamos todos los días. Pero, ¿y si los números fueran mucho más que una forma de contar o medir? Hoy queremos invitarlos a explorar una posibilidad, que los números también pueden convertirse en una herramienta para conocerte mejor. Busca papel y lápiz porque hoy podrás descubrir tus números y el significado que podrían tener para ti. ¡Comencemos! Hoy nos acompaña Elena Méndez, terapeuta holística con más de 15 años en el mundo de la numerología. A lo largo de su trayectoria ha explorado cómo los números están presentes en el cuerpo humano, en la naturaleza y en los patrones que organizan la vida, y cómo la fecha de nacimiento puede convertirse en una valiosa herramienta para comprender mejor quiénes somos y nuestro potencial. Elena, bienvenida como vaya viniendo. Estamos muy contentas de tenerte acá. Era algo que ya teníamos como por allí muy visto y bueno, llegó el momento porque este mundo de la numerología es fascinante. Y si tuvieras que explicarle, bueno, así como para entrar de una vez y ya de una vez darte la primera pregunta, si tuvieras que explicarle la numerología a alguien que nunca ha escuchado esa palabra, nos vas a contar cómo se la explicarías. Tengan muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Feliz momento. Estoy muy contenta, emocionada, feliz de encontrarme con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por ese aporte que están haciendo a nivel de la humanidad, entregando tanta información interesante. Y bueno, yo feliz y agradecida infinitamente con ustedes por esta oportunidad. En el mundo de la numerología esto es fascinante porque hay muchas formas de cómo explicar los patrones numerológicos o la secuencia numerológica que nosotros traemos. La numerología que yo manejo está diseñada desde el 0 hasta el 11. Y como es desde el 0 hasta el 11, lleva otras connotaciones porque hay una integración. Y en esa integración nosotros podemos desarrollar y tener este mundo más amplio en lo que es la numerología, porque como es el lenguaje universal, porque el lenguaje universal más usado desde los inicios de la existencia, porque los números abarcan todo. Tú vas a hacer cualquier cosa y vas a diseñar cualquier cosa y vas a proyectar cualquier cosa, está relacionado con los números, está relacionado con una sincronización, con una escala, con unas medidas, con una interpretación de qué y cómo puedes hacer cualquier cosa. Entonces es un lenguaje universal, es un lenguaje, si se puede decir cuántico, cósmico, energético, en todos los niveles, porque podemos hacer esa integración en todos los aspectos de nuestra vida. Y es aquí donde yo me evoco a relacionar los números con el cuerpo humano, con las emociones, con todo lo que esté relacionado. ¿Cuál es la parte más interesante? Que a través de tu fecha de nacimiento, tú puedes empezar a conocerte tanto externamente como internamente, solamente sacando esa pequeña ecuación. ¡Wow! Bueno, bienvenida, por ahora me toca a mí darte la bienvenida, Elena. Gracias por estar aquí. Bueno, para el primero que oiga esto, porque a mí la primera vez que yo te oí, yo, ¿qué? Y estábamos en la casa, la casa de nuestros padres, y ahí yo te conocí, tu momentico, agarré un papelito y un lapicito y no sé qué, y yo, mira, ¿qué es esto? ¿Y cómo llegaste tú aquí? Porque yo digo, bueno, esto está muy bueno, pero ¿cómo descubriste tú la numerología? ¿Qué te dijo? Esta broma sí funciona, esto como que sí es acertado. Bueno, esa es una historia bastante larga, pero te la voy a resumir para que entendamos un poco. Fueron procesos en los que yo viví, no sabía nada de numerología, no me gustaban los números, buscaba siempre la parte. Trabajé en una institución financiera donde aprendí mucho, me relacioné con ciertas partes de mis estudios
con el gnosticismo, el Tao, con varias filosofías, donde te enseña con la parte de la cábala, donde te enseña todo lo que es la parte de la numerología interna. Y en esta trayectoria, porque una trayectoria, vamos a decir, de vida que me ha llevado a buscar, a ser esa exploradora, a ser esa investigadora, porque todos traemos lo de investigadora y exploradora, toditos somos iguales. Desde niños estamos allí. Pero en ese andar se presentó una situación bastante, vamos a decir, complicada en nuestra vida familiar. Mi madre se enferma de una situación, vamos a decirlo, grave en el aspecto que había que atenderse. Y bueno, utilizando las herramientas que tenía de las terapias, de las acupunturas, de la reflexología y todo lo que había conocido de terapia y nada. Entonces se lleva al médico y ahí cuando empiezo ese patrón de dejar a un lado la parte terapéutica, la parte holística, la parte y meterme a la parte de la ciencia, yo comenzaba a sentir una sensación diferente, como que si alguien me hablaba, no se puede operar, no puede hacer esto y esto. Pero como yo no sabía que tenía una facultad, un talento, un don, entonces yo les decía a mis hermanos y hablaba con ellos, y una hermana que siempre estuvo conmigo en esta conversación, conversaba con ella y yo le decía lo que yo sentía y todo lo que yo veía en mis sueños, en las meditaciones, en la reflexión, y entonces nada. Y bueno, le hicieron una operación, le pasó lo que tenía que ocurrir, el patrón, y yo decía, aquí debe haber algo. Dios mío, ¿por dónde esto? No me sirvió esto, pero aquí debe haber alguna información que me dé la capacidad de entender qué es lo que está pasando y cómo está pasando esto y por qué. Y en esas meditaciones siempre he sido de meditar de madrugada, de noche, de hacer rituales de meditación en cualquier momento por la filosofía que siempre estuve investigando y estuve enfocada en ella. En las meditaciones lo que veía eran números y veía geometría. Entonces yo empezaba a escribir, tenía un cuadernito, siempre tuve un cuaderno para escribir, y escribía los números y unas ecuaciones. Yo no entendía ni de números ni de ecuaciones, no sabía absolutamente nada, porque de decirte que me voy a poner a estudiar un número o la numerología o algo, nada, yo no sabía. Y entonces yo tampoco, cuando escribía, por la situación que estaba viviendo, no sabía cómo interpretarlo, y yo preguntaba a la gente, ¿tú sabes qué significa este número? ¿Tú sabes qué esto? Y yo decía, Dios mío, ¿ahora cómo aprendo yo esto? Y en esa interrogante, así como ustedes, las interrogantes te sacan y te sacan y te dan respuesta. Entonces yo me hacía las interrogantes y era como en la noche, me hacía la interrogante y ya en la mañana estaba escribiendo o estaba diseñando una fórmula. Y en esa fórmula, entonces yo fui aprendiendo, hice una ecuación y hacía dentro de esa ecuación como un diagrama donde podía interpretar la ecuación. Y fue ordenando, así como un rompecabezas, toda esa información, ordenándola hasta que pasó todo. Y una vez me dice mi mamá, bueno, habíamos llegado tarde a una cita, y dice, mira, que llegamos tarde a la cita, que no sé qué. Yo le digo, no, pero no te preocupes, vamos a estudiar esto aquí, que yo tengo aquí una información, yo te quiero compartir contigo esta información. Entonces, bueno, mientras esperábamos, yo le estaba explicando de la numerología, que por qué se enfermó, que fueran sus sentimientos, sus emociones, qué fue lo que le pasó. Habían cosas que ella no me había dicho y yo se las estaba diciendo, y ella me decía que sí, que todo lo que le estaba diciendo, y me dice, ¿y dónde aprendiste eso? Entonces yo le digo, no, esto me están hablando los números y yo te estoy diciendo lo que dicen los números. Entonces ahí comienza la trayectoria, eso fue en el 2011. Entonces en el 2011 comienzo yo a interpretar, pasando el 2012, es como que si yo sentía en ese tiempo, porque se estaban abriendo las conciencias y se estaba abriendo otro mecanismo, yo sentía aquí que hacía una cosa así, sí, y sentía aquí atrás, sí, yo decía, me están acomodando el cerebro. Entonces, pero yo en esa parte no sentía, yo decía, este mosquito que está aquí o este bichito, y me limpiaba la frente y sentía la cuestión, sí, y después escuchaba. Entonces, a partir de esa fecha,
yo empecé a entender que tenía ese don de hablar. Y a medida que fue pasando el tiempo, me consigo con un doctor y le digo, no, yo estoy haciendo esta, me interesa, Elena, vamos a ver esta de la numerología. Él me escuchó y prestó atención de lo que, y yo le dije, ¿y dónde aprendiste eso? ¿Con quién aprendiste eso? ¿Has escuchado? Él me decía mucho el Onkinkai, y yo le decía, mire, doctor, todo eso está en mi cabeza. Yo no sé nada de esto ni nada. Yo lo estoy explicando y todo está en mi cabeza. Entonces, bueno, en todo eso, las preguntas y las respuestas que le daban eran acertadas. Y cuando uno va acertando, la gente va quedando como impactado porque ni yo sé ni conozco la vida del otro, pero toda la información está en los números, los cuadrantes, en las triadas, en el pentagrama, en toda la información. Y toda esa información está. Es como un enlace, una sincronización de informaciones que tenemos y que podemos llegar a las personas con toda esa información. Y todo eso está desarrollado dentro de nosotros, porque nosotros somos ecuación y nosotros somos un patrón de secuencias numerológicas que desconocemos. Si quieren les explico aquí cómo es en la parte de la energía, cómo es que se relaciona la parte de la numerología con la parte de la biología, porque es muy importante estar en esa forma de cómo es que entra y es tan perfecto o es tan sincronizado la información, porque es que nosotros desde el inicio de la creación, desde el inicio de que llegamos acá a este mundo, venimos con la biología, la química, la física, la matemática, numerológicamente en este proceso de la vida, en este campo, en esta cápsula maravillosa de la existencia. Elena, qué Wow. maravilla. No, o sea, así como buenísimo, porque la verdad es que queremos escuchar todo esto que nos traes hoy para poder entender un poquito cómo se conecta, ¿no? Y viéndolo, pero entonces esto que tú estás diciendo, ¿verdad? Como la parte de la energía, de la biología y el cuerpo, ¿se puede ver todo esto en la fecha de nacimiento? O sea, ¿qué información realmente nuestra fecha de nacimiento nos muestra? Bueno, te voy a explicar un poco sobre por qué es energía, por qué somos energía. Y ahí vamos a ir entendiendo por qué es que hay esa sincronización y hay esa frecuencia de esos patrones que traen. Entonces, yo llamo, por ejemplo, voy a redactarle, vamos a decir, esta visión que tengo. Esto fue en meditaciones, en sueños y en todas las preguntas que voy haciendo y todo lo que me van informando. Nosotros venimos primero en una cápsula energética, es una cápsula de luz. Y en las clases que he dado, la gente me ha confirmado esa visión que he tenido. Entonces, esa cápsula energética, le voy a empezar a hablar de esas cápsulas energéticas, porque si vamos más allá, entonces nos salimos del contexto de la parte de la numerología. Pero todo tiene su respuesta y todo tiene su versión original y acertada. Cuando nosotros venimos en esa cápsula de luz que llega aquí, ¿cómo llega? Llega por la fricción del campo electromagnético que se produce en el lado femenino y en el lado masculino, papá y mamá. Si venimos en el papá y mamá, en esa fricción y en esa conexión energética, se produce un campo, un shock. En todo el campo hormonal que se desarrolla en esa fricción, en esa conexión, hay vamos a decir, una estela de informaciones en cada campo, en el campo del yin y en el campo del yang, en el campo de mamá y en el campo de papá. Entonces entran todo lo que es la parte hormonal. Y eso entra en sus medidas y entra en sus programaciones y entra toda esa información. Allí comienza la energía. Cómo la energía viaja a iones, a miles de iones por segundo. Entonces, dentro de esas miles de iones, lo primero que se gesta es seis moléculas de electrones, protones y neutrones. Ahí es donde comienza el número 6. Imagínate tú, para hacer carbono necesitamos 6 moléculas de hidrógeno, 6 moléculas de electrones, 6 de protones y 6 de neutrones.
Entonces, ahí en esos 6 ya está el 6,6. Imagínate la información que nos arrojan, que es el número de la bestia, pero es que ya nos convertimos en esa parte de carbono. Y en esa parte de carbono empieza la parte de la partícula a formarse. Pero luego viene la parte de la partícula, va a pasar a una molécula, que esa molécula se va a empezar a transformar con esas 4 bases nitrogenadas y una que se adhiere, la base nitrogenada en el ADN, se va a formar y se va a adherir una que empieza con el ARN. Entonces empieza otro, ya van los números, son 4, después hay una que es 5, empezamos con 3, que es la triada, después empezamos con 4, que es la base nitrogenada, y una que se agrega, que son los 5, que es la información del ADN y el ARN. Y allí se forma lo que es la célula. Entonces, esa célula que viaja a miles de ciclos por segundo, empieza una reestructuración, una formación, un proceso que solamente en el vientre materno puede ocurrir porque estamos diseñadas para eso. Entonces, en ese útero se comienza esa multiplicación de células, esa transformación, y de allí en esa transformación y esa formación, cada mes que lleva un ciclo, que esto es hermosísimo, cuando sacamos el mes en cada gestación, ahí arroja una información. Entonces imagínate que ya venimos con cada mes tiene una información con mamá y con el bebé. Y hay un ciclo y hay un proceso dentro de esta cápsula de formación de célula al embrión. Entonces hay un tiempo también diseñado para que la célula se transforme en ese embrión. Y después de ese embrión, que pase a ser un feto. Y después del feto pasa a ser el bebé. Ese ciclo de gestación, ahí entramos en el reino mineral, entramos en el reino vegetal, entramos en el reino animal, y por último el reino de la metamorfosis entre ser humano y el extraterrestre, que dice. Si vemos el embrión o el feto, entonces toditos tenemos la misma forma, todito lo vemos y es la misma ecuación y la misma estructura. Entonces, cuando cambia es cuando ya pasa a ser bebé, que ya tiene 7 meses. Entonces ya viene una estructura más adecuada y más con ese ADN, con esa cromosoma del papá y de la mamá. Entonces ya ahí empieza. Pero entramos en una cápsula de información energética con todos los componentes, que es la parte física, la física cuántica, y entra la física cuántica. Luego entramos en una cápsula por 9 meses, que es en el mundo gaseoso. Entramos en un mundo donde entra la química cuántica, porque se producen una serie de campos moleculares con las hormonas y con todo lo que tiene que dar la vida. Entonces, eso es la química, empezamos con la química. Y por último, entramos ya en la parte de salir de esa cápsula, a salir a esta cápsula, de la cápsula acuosa, a salir a la cápsula gaseosa. Entonces, llevamos esa cápsula gaseosa que empieza aquí. Cuando salimos, usted primero tiene que estar registrada. Si usted no está registrada en este plano a la hora que nació, el día que nació, los procesos que fue el parto o algo, eso te queda archivado en algún expediente. Y en el expediente que nosotros nos traemos, que nos recuerdan siempre, usted nació este día, tal hora, tal fecha, en Barquisimeto, en cualquier parte del mundo. Ese es el primer sello vamos a decir, de identificación. Esa es nuestra identidad. Y entonces, imagínate, ya venimos de un mundo energético que trae un potencial, una partícula de electrones, protones y neutrones, ya está medida, ya eso, la energía se mide. Empezamos luego a la partícula bioquímica, y eso se mide, porque cada enlace que hace el ADN con la ARN, todo eso está en medición, y eso es parte ya de investigado. Pero ahora nos toca a nosotros acá, en este mundo, descubrir las ecuaciones que pasaron. Las ecuaciones que tuvimos en esas partículas, en esas moléculas, que fue lo que ocurrió, y en ese mundo acuoso, que fue lo que ocurrió, y allí traemos toda la información.
Tenemos 9 años de repetir. Cada mes va a representar un año, perdón, una década. Cada mes representa una década de vida, casi que una década. Entonces, en cada mes vamos a estar rediseñando. Así como el primer mes que tuvo nuestra mamá que ni sabía, es como el primer año, que nosotros nos estamos adaptando acá a este mundo y a este proceso. Entonces, por eso, cada año, entonces va a estar así. Entonces, dentro de ese mes, tenemos 9 años de adaptación a la familia, al entorno, a la comida, el aprendizaje, porque nos meten en las escuelas, nos meten en todo lo que sea, entonces nos adaptamos. Entonces esos 9 años fueron 9 años de adaptación. Cuando llegamos allá a la información de que la inquietud de cada uno de nosotros nos da, bueno, pero yo quiero saber qué fue lo que pasó, y siempre uno busca a alguien que te diga las cartas del tarot, la astrología o la numerología de qué fue lo que pasó. Y resulta ser que toda la información la tenemos nosotros. Y resulta ser que todo está adherido a nuestro sistema desde el origen, desde ese origen de la partícula, que hay personas que cuando yo di la clase decían, ay, sí, yo sentí que llegó una luz o sentí una sensación extraña cuando gesté. Hay una señora que ella me dijo, bueno, mi hija me contaba y me preguntaba, mamá, cuando yo estaba con mi esposo, yo sentí que entró una luz y entró la luz por el ombligo. Hay otra que dijo, bueno, yo sentí que entró una luz así como en mi cabeza. Esa es la partícula atómica que se gesta como seres de luz que estamos y que somos dentro de nosotros para que haga esa, vamos a decir, esa majestuosidad de ser los seres que somos, tener la facultad y los talentos que somos en todos los aspectos de nuestras vidas. Porque, claro, esto que tú estás diciendo es para gente que está como más conectada con este momento presente, porque no todo el mundo va a sentir lo mismo. Y tú me estabas echando el cuento y dije, bueno, entonces básicamente todos tenemos como que la misma base, como decíamos, una torta, y la torta lleva mantequilla, huevo, azúcar y arena. exacto. Y ahí se le va poniendo el sabor a la cosa, ¿no? Es más o menos así, yo lo estaba tratando de ver, yo dije, bueno, entonces todos tenemos como que los mismos ingredientes de la torta y después la mamá y papá van echando los ingredientes, vamos a echarle un poquito de eso, vamos a echarle un poquito de otro y sale una torta diferente, pues. Exactamente, viene a ser, esos son los programas y los patrones de la existencia, esos son leyes universales y leyes que no se, que hay que respetar en su proceso. Entonces, cuando hay una interrupción, le echaste más del ingrediente que era, te vas a quedar con otro sabor, no va a ser lo mismo. Claro. Entonces, ahí en las interrupciones de la gestación y todo eso, viene ya las personas con una patología, con una situación, con algo, porque hubo, imagínate tú que hasta una gotica de sangre que se derrame en el proceso de gestación, eso afecta al feto, al bebé. Entonces son cosas que, tal cual como lo dijiste, todos venimos con patrones y es una secuencia, la gestación es una secuencia de 7, bueno, hay personas que dan a luz hasta de 8, 7, 8 y 9 meses, pero es un patrón que ya se lleva. Los que nacen en 6 meses ya vienen con un patrón determinado de que posibles situaciones se le vayan a presentar. Los de 7 ya están diseñados, ya van bien. Y el 8 es como entrar en esa parte de ese mundo que todavía le están haciendo como un ensamblaje, el último ensamblaje en la cápsula para que pueda salir adecuadamente a los 9 meses. Entonces, dentro de todo eso, ahí comienza, bueno, otra tarea. Ya la tarea es individuales, personales, de conciencia, es de elevada frecuencia, porque no a todo mundo tampoco le interesa esta parte de este mundo, descubrirse, de estar. Hay personas que viven en este mundo solamente ejecutando la función, yo tengo que producir dinero, tengo que vivir bien, tengo que estar bien, vengo a divertirme, no vengo a pasar ninguna de eso no me interesa. Y hay personas que venimos en otro ámbito que es descubrir, explorar, investigar, hacernos conscientes de todos los potenciales. ¿Por qué? Porque en un diseño original del principio ya venimos con esa inquietud
o nos los trae esa conciencia divina. Y yo digo, ese ADN celestial que traemos también nos impulsa a tener esta información. Ahora, Elena, no, todo esto es maravilloso porque de verdad el proceso de la gestación, que yo tuve la oportunidad contigo también de hacer cursos, es maravilloso, es impresionante, de verdad le comento aquí a las personas. Elena da un curso donde enseña toda esta parte de la fase embrionaria y la gestación, pero es que te quedas con la boca abierta de ver la secuencia, es increíble, ¿verdad? La secuencia numerológica. Claro, esto por lo menos en mi caso, que yo he sido muy buscadora y de ver, ¿no? De ver más allá, de investigar más allá. Pero vuelvo yo al punto, ajá, ok, somos seres todos de carne y hueso y nacimos, pasamos por toda esa etapa. Llegó esa fecha y esa hora de nacimiento que en la astrología tiene la hora, el lugar de nacimiento, todo tiene que ver. De hecho, si nos vamos más allá, a nivel de proyecto sentido, cómo naciste, qué tipo de parto, o sea, viéndolo, pero hay mucho que mirar, cómo estaba la mamá, cómo... Ahora, independientemente de eso, cualquiera que sea la forma del parto, la historia familiar y todo lo demás, está esa magia, por darle un nombre, ¿no? De la fecha, ¿verdad? Que es lo que nacemos, porque yo sé que esa fecha de nacimiento pues te da como tu número de alma o tu número de vida y, o sea, o ¿qué muestra? Todos tenemos un propósito que nos muestra la fecha. ¿Cómo lo ves tú, Elena? Bueno, ahora en esta etapa de la vida y en estos procesos que estamos viviendo y que se nos está moviendo más rápido el sentido de aprender más y encontrarnos más información, los números representan un fractal, una sincronización, una resonancia, un campo energético, y él va de lo que es la unidad hasta lo infinito, porque tú el uno lo puedes combinar infinitamente con los demás números y puede ser el solo. Entonces son, así como la música, son tonalidades, son frecuencias, son armonías, son fractales de la vida. Y ese fractal que traemos nosotros como número, entonces él va a representar un movimiento, una sensación, una emoción, una forma de ver la vida. Entonces, cada número te va a hacer un estudio o te va a dar una recopilación de parte de tu información. Entonces, cuando unimos los números, porque es el día, es el mes y es el año, entonces cuando unimos, como decía Nayibe, que cuando unimos sacamos la torta, entonces unimos los números, entonces ahí tenemos un paquete de información. Entonces yo me muevo con ese paquete. ¿Qué es lo bonito de esto? Que nos da en este sistema, que es lo bonito de este sistema, que cada año, porque estamos manejados por un calendario cronográmico, cada año nos da esa oportunidad de cambiar esa frecuencia, porque el mismo año no vamos a tener los números, el número base, la fecha de nacimiento, pero cada año tenemos la oportunidad de hacer un cambio, de hacer una transformación, de relacionarnos de otra manera, pero tienes la base original de que naciste ese día y trae ese patrón. Y entonces en ese patrón es el que yo tengo que ver qué es lo que puedo aportar en cada año y cómo yo puedo aprovechar la oportunidad. Ese único día de nacimiento, ese día del cumpleaños, cómo yo puedo engranarlo con lo que traigo y hacer una nueva ecuación, pero desde el principio de la creación, desde el principio que llegaste. Porque nosotros entonces comenzamos a hacer las ecuaciones o por una situación que me pasó, porque estoy enferma, pues no, es que el día te está arrojando información para que tú hagas ese cambio, para que tú hagas esa transformación. Y eso es lo bonito de todo lo que vamos a ir aprendiendo dentro de las ecuaciones numerológicas de nuestra fecha de nacimiento. Bueno, si quieren, comenzamos. Yo pienso que esto, porque a mí me dicen esto, yo digo, esto es demasiado abstracto para mi cerebro. A mí me tienen que dar un ejemplo con pizarrón. A lo mejor vamos a ver si podemos poner cuando ya, pues yo siento que esto necesita un ejercicio, que nos explique. Si tienen papel y lápiz, vayan y saquen su papel y lápiz, pausen el video aquí para que Elena nos explique con la fecha de nacimiento, hagamos todos aquí en vivo.
saquemos nuestro número y de ahí vamos a ver qué sale. Excelente, perfecto. Vamos a entrar con tu fecha. Como tú eres la que tienes la inquietud, vamos a entrar con la fecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la fecha? Es una ecuación sencilla, vamos a decirlo dentro de esto. Yo telepáticamente la aprendí del programa este de Lonkin Kai. Pero una ecuación sencilla, tú sumas el día más el mes más el año. Como yo trabajo del 0 al 11, quiere decir que si el día te dio 11, tú lo dejas 11. Si te da 12, tú lo vas a convertir en 3. Si te da 14, lo vas a convertir en 5 y así sucesivamente. Pero si te da 11, es 10 o 11. Si tú tomas el día y es un día 10, ese día es 10. Si es 11, es 11. Igual para los meses, hasta noviembre es 11. El mes 12 es un mes 3. Y en la fecha del año, la ecuación del año, el número que te da. Si te da 11, lo dejas 11. O si te da 10, lo dejas 10. Ya va, mi cumpleaños es, bueno, para que todo el mundo sepa la edad que tengo, ¿no? Aquí todo el mundo va a saber qué edad tengo. Entonces yo soy 18 de junio de 1979. Entonces yo sumo el 1 y el 8 me da 9. Pues el 6 se queda 6. ¿Y el 1979 cómo lo sumo? ¿Lo sumo 1 más 9 más 7 más 9? ¿O sumo el 1 y el 9 primero? ¿Cómo? Esa es la parte que... Bueno, hay muchas formas. Por eso es que la matemática es tan perfecta, porque hay muchas formas. Ajá. Tú lo puedes sumar 1 por 1. Igual te va a dar un resultado. Okay. La práctica que me ha dicho a mí, la práctica me dice, elimina los 9 y haz solamente los otros números. Y como es 1979, yo quito los 9 y sumo solamente el 1 y el 7 y te da 8. Pero si tú sumas igual... sí, da 8, porque yo me dio 26. Bueno, yo necesito calculadora, gente. A mí no me dieron ese número de nacimiento que cuando uno dice, vamos a echarle el ingrediente de que haga matemática mental, ese no me lo dieron a mí. Mira, me da 26. A mí tampoco, pero por obra y gracia uno lo aprende, porque yo tampoco. Bueno, la práctica es el maestro. Entonces tengo aquí 9, 6 y 8. Y esos 9, 6 y 8 los sumo. Bueno, tú quitarías el 9, pero para que el que no tenga práctica, yo sumaría toda esa broma como tal cual como me la está dando, 8. Entonces eso me da 23. Entonces sumo el 2 y el 3. Pues estoy equivocada. Sí, sí, exactamente. Y me da 5. Es 5. Entonces, dentro de esa ecuación, tú traes el número 5 como misión de vida, o sea, como el resultado, como el ingrediente de esa torta que nos hablaste, te da el 5. ¿Qué quiere decir ese 5? Ese es el 5, una mujer conversadora, una mujer cambiante, una mujer que no se queda, una investigadora, voy a como la exploradora. Es que tengo que investigar aquí, que tengo que buscar aquí, que tengo inquieta, de esas inquietas. Y si he de viajar, puedo viajar a cualquier sitio, puedo. Y con la mente, tus ideas son, bueno, de una idea salta otra idea y busca y así. Entonces, dentro de ese es tu torta, ese es tu plan. Entonces, dentro de esa base, ¿qué puedo hacer yo con esto para mejorar y enaltecer lo que yo tengo y cómo lo tengo? Entonces, si vamos a ese 5 y lo relacionamos con ese 9, entonces el 9 va a representar es como el último nivel de la unidad. Ya me perdí, ¿cuál 9? Porque yo sé que el 5. El del día. Ajá, ok, porque entonces tenemos que quedarnos con la base, o sea. Tú tienes esa base. Ok. Tú tienes esa base que es el 5. El 5 es, vamos a decir, el total. El total. ¿Qué yo puedo aportar a este mundo? ¿Qué es lo que voy a dar? La misión. ¿Qué es lo que voy a aprender y qué es lo que voy a dar? Tú vas a dar la torta y te van a decir, quedó muy buena, está chévere. Entonces yo estoy aportando eso y estoy recibiendo. ¿Qué más le puedo echar a ese ingrediente para que sepa diferente? Entonces, dentro de esa fórmula que ya sacó esa ecuación de esa visión, vamos ahora a decir, yo con el día, si tengo un día, entonces los días algunas veces para ti son muy movidos.
que tienes que empezar a moverte, a hacerte de aquí, de allá, y bueno, entonces estás en ese día movido. No, yo voy a calmar, voy a hacer que mi vida sea más tranquilo, que el día sea más tranquilo. No voy a acelerarme en eso, voy a transformarlo. El 9 te dice transforma, transmuta. Entonces yo voy a transformar ese día más armonioso, más a mi favor, más a la secuencia que llega. Entonces, si lo llevamos con el mes, entonces en ese mes te da el 6. Entonces, si tú sumas ese 5 con ese 6, te va a dar 11. Entonces quiere decir que ya tú traes ese potencial de maestría. Ya tú te puedes ver en el espejo de los demás. Y qué bueno con esta actividad que estás haciendo ahorita, porque cómo has aprendido, cómo te has integrado, cómo has querido seguir explorando en tu vida y decir, me siento que tengo capacidad de esto y mucho más. ¿Ves? Porque ya el don de la maestría ya lo trae. El don de la secuencia ya está dentro de ti. Entonces dice, voy por más. Y entonces cuando uno dice voy por más, es que hay vida. Y dentro de esa vida entra el número 8, que es el año, y ese número 8 va a decir, no, para mí esto todo es fácil. Recuerda que el 8 es como, yo siempre digo que la ecuación del 8 es como el infinito. Si tú lo colocas de medio lado, pero si tú colocas la cabecita arriba y la cabecita abajo, quiere decir, yo puedo ir al mundo interno o a los mundos superiores y puedo bajar a este mundo. Entonces tienes esa capacidad de explorar todos esos mundos internos invisibles que no se ven, pero también tengo la capacidad de explorar este mundo. Me hace falta esto, necesito esto, quiero esto, y soy la proveedora, porque el 8 es de proveer. El 8 es el que te da la facilidad de obtener, de tener esa prosperidad, esa abundancia, esa riqueza que tú la vas a diseñar. De la manera que tú seas, tú la vas a diseñar. Entonces, ese representa ese número 8. Entonces, cuando entras en ese ámbito, imagínate, tú tienes 5. Si sacamos un número secreto que tú tienes ahí, tú tienes un número secreto para que tú te veas el potencial, porque es un número secreto que está dentro del año, los 2 últimos números, ese es un número secreto, ese es un número de una virtud. Los últimos 2 números, entonces, ¿cuál es tu virtud? Saca la suma de ese año y esa ecuación de esos 2 últimos dígitos del año. Sería 7, ¿no? Ay, ves, la mujer. Si quito el 9, yo saqué la calculadora porque tú dijiste que quitáramos los 9, pero yo dije, voy a sacar la calculadora porque yo lo voy a hacer como si yo no sé nada. Exacto. Ajá, me da 7. Entonces te da 7. Imagínate tú ese 7 te da la facultad de tener esa sabiduría interna. Ya tú eres una maestra. Aparte de que traes el 11, traes el 7, traes el 6 y traes el 9 y aparte el 5. Entonces ese 7 es la virtud de la sabiduría. Es la virtud de saber, de explorar, pero con conciencia, con la parte espiritual, con la parte de, quiero hacer la ecuación, pero quiero también tener la convicción de que sí es así. Entonces ya te da. Y tú traes un gran potencial. Si sacamos los números, todos los números que tienes allí, mira, tienes en tu fecha, nada más en tu fecha, tienes el número 5, que es la misión. Tienes el 6, que es el mes. Tienes el 7, que es el regalo de Dios de la sabiduría. Tienes el 8, que es el año. Y tienes el 9, que es el día. O sea que tú traes una secuencia desde el 5 hasta el 9. 5, 6, 7, 8, Ese es 9. Exacto, ese es un código. Entonces, ¿qué quiere decir? Con este código, yo soy la Mujer Maravilla. Aquí nadie me detiene. Vamos, Natalie, póngase pues las pilas porque aquí vamos en movimiento. Ya va. Y como esto, ¿sabes qué? Bueno, yo aquí mi cerebro a millón por hora, tal cual como lo dijiste, ¿no? Porque así funciona mi cerebro. Claro, uno ve en la astrología, ¿no? Que dice, las virtudes de Géminis. Y entonces, yo me imagino, digo yo, ¿no? Me imagino que con los números también ocurre lo mismo. O sea, tiene las virtudes, porque todo es un equilibrio, ¿no? Como el yin y el yang. O sea, todo tiene un equilibrio, pero es cómo uno va a trabajar ese desequilibrio y equilibrio. Mira, una de las cosas que has tocado ese punto importante del yin y el yang.
Cuando nosotros en las etapas de nuestra creación y del principio que les hablé, siempre va a haber ese principio, el yin y el yang, la mamá y el papá. La ecuación se unió y salió la tercera ecuación que fue la célula, el patrón. Entonces, siempre la ecuación va a estar rodeada de esa dualidad. Ese es un patrón de esa dualidad y de esos dos principios cósmicos. Entonces, si tú lo ves, ¿en dónde se reflejan los dos principios cósmicos? Nosotros tenemos dos orejas, dos fosas, dos oídos, dos brazos, y así vamos buscando, y ese principio cósmico está en todo nuestra naturaleza. Igual sucede en la parte externa como en la parte interna y en la astrología. Entonces, siempre va a haber lo que puede hacer la numerología, lo complementa la astrología, lo complementa el tarot, lo complementa los registros acásicos, lo complementa, y todo hace un complemento. Entonces, en ese complemento, los números te van a manejar el lenguaje principal. ¿Qué sucede en los tiempos antiguos? No sabían de números nada, pero ellos hacían un puntico. Este puntico, y decían un puntico aquí, se expresa acá como una estrellita, como las estrellas. Entonces ese puntico te va a dar. Después un círculo. Este círculo con este puntico te va a dar este radio y esto para nuestro aprendizaje. Pero en la antigüedad, todo lo que podían hacer y escribir con el material de las piedras, de las ramas, en la tierra, en cualquier parte, ellos te estaban dando información. Entonces te fueron numerando y te fueron dando formas. Y en esa forma fue la interpretación. Cuando llega ya en los tiempos de Pitágoras, bueno, ya hay una estructura más compleja porque ya pasó mucho tiempo, y él dice, bueno, vamos a ordenar esto. Y él empieza a ordenar con las estrellas, con el sol, con la luna, con los elementos de la naturaleza, y él hace un complemento de toda esa información. Entonces, ese complemento de esa información es una de las bases originales para todo lo que nosotros sabemos actualmente. La base de Pitágoras y la parte de la astrología y la parte de toda la música de las esferas y todo lo que se dijo en aquel tiempo. Ese es parte de ese origen de esta información. Y cada vez que vamos entendiendo en esta nueva tecnología, en esta nueva versión de la IA, entonces vamos modificando, vamos dejando cosas del pasado y vamos entrando con cosas de el futuro, la nueva tendencia, la nueva visión, el nuevo. Entonces tenemos que acomodarnos. Yo no me puedo quedar con el teléfono que era un bloque, que el que decían bloque para hacer una llamada. No puedo, yo tengo que actualizarme, y ahorita es otro tipo de teléfono, pero en el futuro nos vamos a encontrar con un teléfono donde va a ser telepático. Yo voy a pensar y él ya va a saber qué es lo que estoy pensando. Es que ya no sucede. Ya en estos momentos el algoritmo que tenemos, tú estás pensando, estás diciendo, estás editando algo, y ya te van a colocar toda la información relacionada con lo que tú estás. Imagínate si eso ahorita tenemos, entonces, ¿cómo va a ser nuestro futuro? Entonces, todo es una sincronización, una unión, un enlace, un patrón que te va a llevar a ese principio, el yin y el yang, a ese principio. Entonces, debe haber un equilibrio. Por ese el equilibrio, el sol y la luna no chocan, pero ellos llevan un equilibrio. Está el amanecer y está el atardecer. Entonces pasa de una secuencia a otra secuencia, pero hay un enlace de equilibrio. Pero internamente, o sea, por lo menos que yo tengo todas estas cosas, las virtudes que me encantaron, porque de verdad que sí, muy, muy como yo me siento ahorita, muy como es mi personalidad, de verdad que acertadísimo. Pero no hay, por decirlo de una manera que no me gusta, pero no hay una parte como que la mala o la negativa con respecto a los números, que alguien a lo mejor nace con como en la astrología, entonces naciste como con este número 5, pero el número 5 si está en la baja frecuencia, por decirlo de alguna manera, tiendes a hacer esto, más bien, trata de mantenerte en la alta frecuencia para que esto sea. ¿Sí me explico? Sí, claro, claro, mira.
El principio cósmico universal de las polaridades existe. Entonces, cuando vamos a esa polaridad, yo voy a tomar de lo que es bueno, pero el aprendizaje tuyo también está en ver la parte negativa. ¿Y cuál sería esa parte negativa? Lo primero que el número 5 va, vamos a decir, con su componente, es utilizar los 5 sentidos. Y los 5 sentidos, yo utilizo los 5 sentidos y yo voy a dar por hecho, porque lo escuché, lo vi, lo olí, de que eso es así. Y ahí nadie te va a decir, no es así. Entonces, esa es la contraparte, de que tú lo vas a tomar como un hecho sin ver la otra parte de que hay que conversar, de que hay que hablarlo. No, 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 no. Yo lo tomo de esa, porque yo así lo siento. Porque tienen una facultad, el número 5, que es escanear. Yo puedo escanear porque trae ya esa facultad de escanearlo en toda la forma. ¿Y qué sucede cuando en un determinado año yo tengo 2.5? Entonces, ¿qué quiere decir cuando yo tengo 2.5? El escaneo va a ser más rápido y va a ser más acertado. Y va a decir, no me muevan esto porque yo sé que así fue. Entonces, entra la dualidad o entra la percepción adecuada. Entonces, ahí está dentro de los campos cómo es la frecuencia que yo voy a tener en determinadas situaciones, en determinadas circunstancias, en determinado proceso de mi vida que yo deba asumir con responsabilidad lo que yo tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Entonces, algunas veces se da cuenta, pero algunas veces no se da cuenta. Por ejemplo, una persona que tenga en su numerología muchos 5, 2.5 o 3.5, entonces va a supervisar o va a tener esa ecuación de que se va a volver, como te dijera, acertado en su momento, pero va a tener esa debilidad que se puede mentir, que dentro de eso no es verdad, sino que es la mentira, pero como él ya tiene esa convicción de lo que es, entonces lo toma como verdad, pero son mentirosos. Entonces se vuelve mentiroso en esa parte que lo esté, como se esté diseñando. Es que yo lo siento y no lo puede sacar de ahí porque él lo vio, lo escuchó, lo olió, lo palpó y lo sintió. Entonces es difícil algunas veces cuando entran personas en patología que no quieren salir porque es que están así diseñados, porque son patrones que se llevan y en ese patrón primero que tuviste la certeza y tuviste, entonces ese primer patrón va a ser una secuencia de otro patrón y de otro patrón y va a ser por decir esa verdad. Entonces, es ahí donde podemos caer en cualquier ámbito. Pero así están todos los números. En cada número tiene el que va a ser líder, el que va a ser recíproco con la emoción, el que va a dar la iniciativa de la actividad, que es el 3, el que va a ser el motivador, el que va a tener esa alegría, el 4 de la estructura, el 5 de esos cambios, de esas transformaciones, de ese lenguaje, el 6 del amor, del servicio, de la integración, el 7 de esa sabiduría interna, de esa espiritualidad, de eso de ir y buscar más allá y prepararse, el 8 de esos dos mundos que siempre va a estar en esa visibilidad de encontrarse en un mundo y luego encontrarse en un mundo, de tener una facultad que no la puede entender, el 9 de hacer esa transformación, esa transición, esa mutación, es ese 9 que va a entrar en ese campo del 10, que es aquí donde yo trabajo con el 10, que es integrar el líder, el 1, en ese mundo invisible, en ese 0, que el 0 te abarca todo, el 0, tú puedes colocar todos los números, toda la forma en ese 0. Entonces el 0 es, me integro con todos, yo me puedo integrar con todos y hago ver otro mundo, otra dimensión, otra ecuación. Y ese 11 es el 11 el que nos está arropando ahora, que es entrar en esta nueva etapa de la era de Acuario, es entrar en esa maestría, es entrar en esa visión de que yo puedo conectar con esa visión del que está al lado mío. Yo lo puedo sentir y yo lo puedo palpar y yo puedo vivirlo tal cual como lo siente. Entonces entramos en esa nueva etapa, entramos en esa nueva tecnología telepática, entramos en esa de visión, de clarividencia, de audiencia, toda esa nos está llegando y nos está arropando y todos vamos a hacer esa conexión en esta nueva realidad,
en este nuevo mundo tecnológico y en esta nueva visión de cómo debemos aprender a tener un centro, a tener un equilibrio que representa, si tú ves el cuerpo, representa la columna. Y en la columna está toda la visión de todo lo que podemos hacer por mantener un equilibrio y un orden entre un extremo y el otro extremo, entre la dualidad y llevarlo al centro. Elena, exacto. Entonces, la numerología entonces o sea, es como, resumiendo un poco como la idea, es una herramienta de autoconocimiento, nos permite vernos, como va a ser como un escaneo de cómo llegamos y el potencial que tenemos para explorar. Y como dice Nayibe, pues mirar si en ese potencial, porque los números, la idea es miremos todo nuestro potencial, pero si vemos que estamos para el lado opuesto, darnos cuenta que es lo que tenemos, la oportunidad que tenemos para mejorar. Entonces, la numerología nos va a abrir ese campo de posibilidades, ¿no? Yo sé que tú trabajas también muy profundamente con la parte biológica, con el cuerpo, con las enfermedades asociadas, o sea, cómo se ve todo lo que está ahí detrás, ¿no? Porque sé que has explorado muchísimo en todo eso. En todo caso, o sea, si pudieras verlo, porque está bien, yo tengo toda esta información, ¿qué errores ves tú en común de personas que agarran esta información y cómo lo interpretan o cómo lo usan o cómo no lo usan adecuadamente? Bueno, para mí es respeto para todos los que han podido explorar en este campo numerológico, y tener cada quien su versión, porque es un llamado para que cada quien lo utilice de la mejor manera, porque hay personas que lo utilizan para hacer pronóstico, hacer ¿cómo decirte? Hacer visiones de lo que puede ocurrir y hacer medidas de todo lo que pueda pasar dentro de esto. Yo lo he hecho en esta ocasión y de esta manera es para que funcionemos como hacer esa endocodificación. El programa que yo trabajo así en toda la parte de la numerología es endocodificar. Cuando nosotros empezamos es como la codificación o la autorregeneración o la autosalud. Endo, llegar adentro, poder explorarme, poder ver mis patrones en las relaciones familiares, en la relación con el dinero, en la relación con la pareja, en la relación conmigo misma, con mi cuerpo, con mi anatomía, con mi forma. Entonces voy a buscar esa información. Entonces cuando ya nosotros establecemos ese enlace con nosotros mismos, como lo dijo un sabio, conoce a ti mismo y conocerás el universo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Si nosotros conocemos el patrón original mío, yo puedo entender el patrón de la otra persona, porque solamente Nayib tiene 5 números diferentes. Entonces, imagínate los programas que ella puede conocer, el del 5, el del 6, el del 7, el del 8 y el del 9. Entonces, ella puede explorar y conocer esos fractales de esas personas que le lleguen con eso, ya yo te entiendo, ya yo sé quién eres, porque ya hay una integración con él. Entonces, basarnos voy a mejorar algo afuera cuando yo tengo que mejorar es adentro. Voy a buscar una proyección afuera de mejorar esto. No, yo tengo que buscar esa calma, esa quietud, esa información interna que tengo. Por ello yo le puedo decir a Nayib, bueno, tienes que tener en las circunstancias, vamos a decir, de los fractales, conectadas con la biología, el sistema respiratorio, el sistema hormonal, el sistema geniturinario, el sistema cardiovascular y todo lo que esté relacionado con la parte de la sangre. Entonces, voy a tomar en cuenta todo eso, en qué proceso. Y da la casualidad que cada año te va a arrojar un patrón de lo que, y le puedo decir a ella también, oye, tú traes tantos números elevados que tú tienes un patrón de testosterona elevado. Entonces, el patrón de testosterona es que yo lo puedo hacer todo. Yo tomo el ámbito yo tomo la parte del masculino, de esa testosterona, y entonces me vuelvo más masculina en poder, no hay nada que me limite. Entonces, no, yo tengo eso, pero yo quiero disfrutar mi parte femenina en la parte del 6 y en la parte del 5.
Entonces esa parte femenina, la delicadeza, la sutileza, sí, ayúdame que yo necesito de esa parte yang. Entonces, ¿ves? Entonces lo tomamos de allí. Cuando nosotros empezamos a explorarnos y a investigarnos nosotros mismos, es como el avance más rápido, porque ya tú entiendes, se te quita el resentimiento, la culpa, el dolor, los sentimientos encontrados que tú sabes que no sabes qué hacer en ese momento, pero ya al entenderlo, ¿qué puedes hacer? Cuando yo pasé en la situación, yo comprendí la situación y el patrón de mi mamá, y yo decía, solamente a Dios tengo que entregarse, no puedo hacer, y al Dios de ella, que ella decida cómo quiere culminar su existencia y cómo la quiera llevar. Inconscientemente nosotros no sabemos, pero hasta en la fecha de nacimiento nosotros traemos el día, la hora y el mes en que nos vamos de este plano. Y eso también se puede sacar. Pero La gente va a empezar, Elena, te va a empezar a contactar, Elena, échame el cuento cómo saco, porque sabes cómo es uno. Yo dije, yo quiero saber, pero no, vamos a dejarlo así quieto. sí, hay muchas interrogantes. No, es que en la primera etapa que yo aprendí esto, había una señora que ya estaba enferma. Mire, esa señora me perseguía y me dijo, es que usted sabe cuándo es que yo me amo. Yo le decía, pero ¿cómo le digo? Si no le preparó, ¿cómo le digo yo? Mire, entonces uno no puede acondicionar a las personas tampoco, Claro. porque la decisión son fechas aproximadas y fechas dentro de un patrón de secuencias que te van a dar ese resultado. Te lo vas a ir tú ejecutando inconscientemente. Pero yo no puedo decirle es para tal fecha, porque si si ella decide que no, porque el Claro. Dios primero, el Dios es ella, yo no soy Dios, yo soy parte de el fractal de Dios en mí, y yo debo respetar el parte del fractal de cada uno de nosotros como seres vivientes en este campo, de que cada quien decide, determina y resetea en el momento que quiera resetear. Eso es el libre albedrío, ¿no? Eso sería como nuestras elecciones, que no, en un momento elijo esto, cambia, empieza a cambiar cada realidad que va sucediendo a medida que yo tomo una decisión u otra, a medida que escojo un camino a otro. Claro, y a la larga, dentro de todo el campo, tú perteneces a este universo y este universo lo contiene todo, contiene números, tú eres parte de todos los números, contiene la astrología, eres parte de todos los astros, contiene todo lo que es la parte de la exploración del universo, los elementales de la naturaleza, los campos químicos, todo está conectado dentro de uno. Entonces nosotros somos física, química, matemática y biología integrada en lo que es la parte cuántica. Tenemos todos los elementos. Eso es la parte de lo que hemos aprendido, pero también la parte astrológica, en la parte invisible, en la parte de lo que podemos explorar, en cualquier oráculo, todo eso está diseñado y explorado en nosotros mismos, porque somos parte del universo, y el universo dice, bueno, yo te voy a, por ejemplo, yo trabajé en una parte financiera, bueno, como tú sacaste tantas cuentas, hiciste tantos números, vamos a ponerte la tarea para que entiendas por qué hiciste eso. Entonces saqué los números. Hay otro que dice, bueno, tú como te gustaba era jugar cartica y esto, o te gustaba jugar con cosas, vamos a ponerte a hacer esto, y uno se va. La niñez te va diciendo mucho de cómo tú te vas a ir desempeñando. La niñez te va a dar como la apertura a lo que tú vienes a hacer como misión de vida en esto. Y tú lo que esa niñez que tú exploraste y viviste, tú la vas a llevar a esa ecuación para hacerlo mejor, para hacer los cambios adecuados, para diseñarlo de la mejor manera. Pero ya en la niñez, en la infancia, ya tú traes esos 9 años. Esos 9 años fue de exploración. ¿Qué vengo a hacer yo aquí en este mundo? Entonces, después de esa exploración de lo que vengo, en algún momento te hace así, sí, es aquí que está, entonces es aquí donde estoy. Yo recuerdo que cuando yo jugaba de niña, y en los juegos es lo más interesante, yo decía, yo quiero estudiar la medicina, pero quiero saber el lenguaje de los niños. Cuando la mamá, él llora y la mamá sabe que está llorando y la mamá sabe que tiene un dolor, y yo veía a mi mamá con mi hermanita, y cómo ella sabe que tiene esto, y ella salía corriendo y hacía esto y le daba hambre, y cómo sabe. Entonces yo
desde pequeña y decía, no, es que yo tengo que saber cómo es eso. Entonces, a lo mejor en ese basamento, y me gusta la parte de la biología, de la neurociencia y todo lo que está relacionado con el campo personal, porque es eso, es descubrirnos, es explorarnos adentro y es endocodificar esa información que tenemos codificada que solamente cada individuo va a poder ejecutar la ecuación adecuada en el momento adecuado. Elena, yo particularmente, de verdad, desde que comencé a explorar el mundo de la numerología, que fue contigo, hubo un llamado dentro de mí, que yo dije, yo quiero entender los números. Tuve una previa, como una inducción previa, así muy sencilla, y me acuerdo que salió por allá, yo no sé, en flyer, Elena, yo busqué y entré, y bueno, fue como que de verdad un mundo para mí que me abrió un portal de ver las cosas diferentes. De hecho, a nivel terapéutico, en los procesos que yo acompaño, desde la información que yo aprendí contigo, pues para mí es fundamental comprender bien, o sea, desde la fecha de nacimiento, incluso la hora, que a veces lo integro un poquito con astrología, pero ni siquiera, o sea, porque no es el fin, pero es como que las pistas te da como señales de por dónde abordar. Y interesantísimo, pues, que en la vida, desde que yo descubrí los números, yo no puedo despegarme de ellos. Yo veo la hora, me da una información. Conecto con gente, hay sucesos, hasta las notas de voz, los numeritos que quedan al final. Y no puedo evitarlo. O sea, yo digo que ya hay un punto que ya tú empiezas a ver información sobre la geometría sagrada, sobre todo lo que está. Y es lo que dicen, pues el universo se comunica a través de los números. Todo está todo está codificado. Y claro, esto es un mundo muy profundo y cada quien pues va, según le resuene, la intención de este capítulo de hoy es como darle esta apertura a las personas sobre este mundo que existe, que es real. Y fíjate como tú, que hay más de 15 años de experiencia en esto y siempre ahí detrás hay información. En este caso, pues con este público que hoy nos acompaña, las personas que están escuchando, ¿hay alguna idea sobre numerología que quieras dejarles? Más Bueno, puntual que no hayamos tocado aquí esta conversación. sí, bueno, hay mucha idea porque yo cada año, como digo, me renuevo en la información y en las ecuaciones y siempre estoy en esa exploración porque esto es así como los números infinitos. Hay algo importante que tú dijiste, Natalie, que te lo voy a complementar para que lo que estás haciendo lo hagas con más convicción, de que cuando llegamos con la fecha de nacimiento, y lo recordé ahorita, mira, tú colocas la letra de mamá, las primeras dos sílabas, mamá, y las primeras dos sílabas de papá. ¿Qué te dicen esas dos primeras? De mapa, así, no. Mapa, el mapa. Ah, es el mapa. Náguara, Elena, tú siempre tienes una carta bajo la manga que lo sorprende. Ya va, yo no entendí, yo me tracé, yo no entendí, yo me puse a escribirla, el primero mamá y después papá o al revés, Las primeras dos sílabas de de ma, mamá. ajá, Ajá, y las primeras dos sílabas de pa, ajá. ¿qué te dice? La ley, Ah, ok, la pero pensaba ley, que era de mi papá y de mi mamá. no. La M con la A de Ajá, ma, mamá y y la papá, de papá. P es A. Ah, por eso fue que mi cerebro se fue más para allá, dijo, con la de mi mamá es NE y la de mi papá es Ah, bueno, AL. esa es otra información, eso podemos hacer otro podcast y te lo Sí, puedo sí, descifrar. sí, pero yo me quedé con la de mi papá y de mi mamá. Por eso me perdí. Ajá, Ah, continúen, perdón, mapa. Ajá, un mapa. mapa. Entonces, cuando tú dices mapa, o sea, tú vas a escanear el mapa que traes con tu papá y tu mamá. Entonces, el mapa de escaneo, tú eres la versión de ese escaneo que le vas a hacer a ese sistema, a ese mundo que ellos vivieron en ese proceso de la gestación original, que eres tú. Entonces, ya entramos allí en esa endocodificación. Vengo a resetearme, a cambiar el mapa que ellos traen. Voy a hacer mi propio mapa. Entonces, con el propio mapa de tu nombre, como es, por ejemplo,
tu nombre, cada nombre trae una ecuación, una fórmula, entonces en cada nombre viene la resonancia que vamos a hacer. ¿Qué estoy haciendo yo ahorita en estos momentos? Eh, Estoy reseteando, buscando, conectándome con todos los fractales. Imagínate tú tienes una fecha de nacimiento, pero ese día no naciste tú en este mundo solamente. Imagínate a nivel global, eso es un gentío que hay. ¿Qué tal si yo me consigo con un fractal de mi misma fecha de nacimiento y mi misma hora de nacimiento? ¿Qué podría ocurrir? Y si yo me consigo con 9 fractales de mi misma fecha de nacimiento y de mi mismo día y todo lo demás, ¿qué puede ocurrir dentro de eso? Es aquí donde se mueve la parte de los clones, es donde se mueve el doble cuántico, pero ya en la realidad vivida, no en el mundo invisible, sino en el mundo tangible. Entonces, en ese mundo tangible yo tengo un fractal que explora conmigo las situaciones que yo he vivido. En este caso, estoy indagando, estoy explorando y estoy verificando toda esta realidad. Y me conseguí con una chica que nació exactamente que, el día que yo nací. Entonces, cuando el mismo día y el mismo mes, pero no la misma hora, entonces ella pasa a ser parte de ese cuadrante, de esa mitad, de ese doble, pasa a ser mi fractal. Y yo le vengo, ella nació en el 93, yo le vengo contando de las situaciones y de sucesos, y me dice, sí, yo viví esto, sí, me pasó esto, sí, en este año fue esto, sí, porque son fractales de números que están allí, de secuencia, de ecuaciones. Ella no tiene, yo le digo, ella es parte mía porque tiene el día y el mes y tiene el año de mi hermana. Entonces yo le digo, tú eres un fractal mío y tú eres un fractal de mi hermana. Entonces, como, claro, me conozco parte de lo que yo he estudiado de mí y le cuento a ella, pero yo conozco a mi hermana y yo digo, es que te parece igual a mi hermana, es igualito a mi hermana. Entonces imagínate tú, dentro de esos fractales podemos ir identificar las personas que están a nuestro lado, qué función tiene, qué aportan, porque ahora con la IA y con la información que se está arrojando de crear nuevas formas de pensar, nuevas formas de sentir, entonces dentro de esto y como se está moviendo el sistema, entonces hay personas que van a ser parte de ese fractal, pero yo tengo que identificar el original, el doble original, no el doble, vamos a decir, que está camuflado, sino el doble original. Entonces, es bonito dentro de eso cuando hice una clase hace poco de los 144,000 llamados, que eso aparece en la parte de la Biblia, pero en ese 44,000 llamados, imagínate, son 9, son 12 por 12, te da los 144 y si lo vas sacando son 9, 18, 36, 72 y eso te da una información, todos los números te están arrojando información y cada fractal de las personas que tú te encuentres viene a entregarte una información, viene a darte una información, nada está sin venir a cumplir un propósito en tu vida, todo. No es casualidad. Nada es casualidad. Todo viene a cumplir un propósito. Nada está sin pasarse por debajo de la mesa. No, todo está allí exclusivamente cumpliendo un propósito, una misión, una señal, un campo para que te eleve, dependiendo a como tú lo elijas. Pues si tú lo eliges de que vino a hacerte daño, ese vino a hacerte daño y no te saca de ahí daño y daño, no. Vine a aprender, vine a comprender, vine a experimentar, vine a integrar. Entonces, todo es parte de ese mecanismo de elegir con certeza y elegir en esa decisión y la determinación de lo que puedo venir a hacer. No, ahora, Elena, usted sabe, esto es como para sacar 3 capítulos más. Bueno, con toda la información de la parte de la biología y de las enfermedades, que siempre es una buena guía para todos, y que todo esto son herramientas pensándolo en que no es que estamos prediciendo una bola de cristal, es una guía para nuestras elecciones, una guía para
como siempre, para el libre albedrío, ¿qué quiero? ¿Quiero esto? ¿Quiero esto? Porque todos tenemos el poder de elegir en todo momento. Exactamente, así es. Elena, mira, y antes de cerrar, no sé si Natalie tiene alguna pregunta, perdón, que creo No. que, ¿no? Antes de cerrar, hay una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Wow. Yo no estaba segura cuál te iba a hacer, pero creo que me voy a quedar con la que hemos hecho siempre. Con todo lo que sabes hoy, ¿qué crees que realmente importa en la vida? Mira, con todo lo que sabemos y cada uno tiene su patrón de aprendizaje, lo que importa es integrarte contigo mismo, saber que dentro de ti está el amor que nace, que yace dentro de ese corazón, de ese alma, de ese corazón, y que tú lo puedas expandir. Entonces, en el saber y en el conocimiento y en el aprendizaje que cada uno tiene es llegar hasta lo más profundo de esas emociones, de esas sensaciones, de esa neurociencia, de esas neuronas, de ese campo hormonal y vernos y poder compartir y poder dar más allá de lo que nosotros tenemos. Entonces, es allí donde cada uno, desde el amor más infinito, desde ese origen, que fue la unión de nuestros padres, que fue la unión de esas moléculas, que fue la unión de todo ese complemento, es poder entregar, porque venimos a dar, es entregar esa misma ecuación de la que aprendimos para expandir. Entonces, allí el conocimiento a lo mejor queda poquito, porque hay más que hacer, hay más que hacer. Entonces, bueno, ahí está esa información y que todo, gracias a ustedes por esta entrega, por este aprendizaje, yo siento que Natalie como que llegó a la máxima expresión de hacer esto, igual que tú, con la hermandad, así tengan los bajos, los altos, si puedo, no puedo, pero es como dar ese ejemplo de lo que necesitamos ahora, esa hermandad, esa comunidad, esa integración familiar que la hemos perdido, porque cada quien quiere estar en lo suyo, pero es lo más bonito que podemos ver. Entonces hay muchos podcasts, pero un podcast de hermanas, un podcast de energía cuántica universal. Aquí está tu mamá, aquí está tu papá, aquí está la energía de tu hermana, aquí está la energía de la otra hermana, porque son similitudes y son, entonces, entregarlo desde esa pantalla, entregarlo a todos, a la familia que los ve, a los amigos que los ve, entregar a ustedes todo eso, eso es como tener un tesoro. Eso es tener un tesoro. Y ustedes consiguieron ese tesoro, ese diamante, que lo conserve, que lo den y que de aquí en adelante sea para mucho y más y agradecido, porque aquí yo me voy con la conciencia y con la esencia de que transité otro nivel y son parte de esa exploración de lo que yo digo que cada uno me lleva a un nivel y a otro nivel y a otro nivel. He transcurrido pasos y uno me llevó a otro nivel, entonces ustedes me están llevando como en esa hermandad a trabajar en ese otro nivel. Muy agradecida por toda esta plática, esta conversación, este poquito. Cuando quiera hablamos más de la gestación, hablamos más de la parte cuántica, hablamos de los números cuánticos, los dobles cuánticos, hablamos de toda esa integración de los órganos, de los elementales de la naturaleza con la numerología, de la medicina china con la numerología, de todo eso que estamos por y queremos descubrir, porque hay mucha gente que tiene muchas inquietudes, pero no sabe cómo ni en dónde. Entonces, todas esas inquietudes, ustedes las van a complementar con toda esa información y a todos esos invitados maravillosos que traen, porque son espectaculares, que cada uno da y accede a compartir con ustedes todo esto. Muchísimas gracias, gracias infinito. Gracias, Elena. De verdad que estamos súper agradecidas por tu presencia el día de hoy, el conocimiento, la información pues que se puede compartir por acá, esas palabras tan bonitas que nos llegan
y nos llenan mucho porque realmente, pues sí, este sentir de este trabajo que estamos haciendo nosotras nos llena mucho. Ya para empezar, nosotras como hermanas y conectarnos con tantas personas maravillosas como tú, de verdad es grandioso, agradecidísima. Y sí, que se dé la oportunidad de cortar otro pedacito de tela de estos temas maravillosos que tú exploras de una manera muy particular. A las personas que nos acompañan hoy, vamos a dejar en la caja de descripción la información de Elena, porque Elena maneja grupo en Telegram, grupo en WhatsApp, que son unos grupos de verdad súper prácticos, porque, o sea, no es una información es una información para conocer, para explorar, y además Elena todos los años tiene una planificación anual. Este año tiene siempre está activa. Esto es algo que yo tengo ya años conociéndola, siempre está activa. Y este año, cada mes, ella tiene talleres, charlas, hay espacios que son de intercambio, y es muy bonito, y todo está en estos grupos que ella maneja. Así que bueno, Elena, con tu permiso, pues esta información la voy a dejar allí para compartirla y que las personas puedan contactarte, pues las personas que les interese pues indagar o entrar en estos temas puedan conectarse. Así que bueno, muchísimas gracias por también conectarse ustedes y llegar hasta aquí. Si no se han suscrito a este canal, suscríbanse porque realmente nos apoyan a seguir creciendo, y nos vemos en un próximo episodio. Y así, con la mente abierta y el corazón dispuesto, nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este episodio le llegue al que le tenga que llegar. Recuerden, la vida es una arepa y hay que disfrutarla con todo. A ver, mi gente, ¿qué les dejó este capítulo de hoy? Compartan sus experiencias en los comentarios o en nuestras redes sociales. Que la vida los sorprenda con cosas maravillosas. Los invitamos a seguir explorando estos temas que nos motivan a crecer y a seguir echando cuentos sabrosos. Y como siempre, como vaya viniendo. Estamos en sintonía y hasta la próxima.